Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tu gracia, tu misericordia es sobre cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos contigo porque sabemos que tú has derramado misericordia y te has glorificado en gran manera. Y esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú glorificándote, Dios, en cada una de estas peticiones que están delante de ti. Que seas tú bendiciendo, Señor, cada una de estas vidas. Que haya sanidad, que haya fortaleza, que haya liberación, Señor, para cada uno de ellos. Que reciban, Dios, ese milagro que esperan. Ahora, Señor, te pido también que conforme a tu palabra, Señor, seas tú obrando, seas tú bendiciendo, Señor, cada persona que escuche esta preciosa palabra, sea aquí en la sala, Señor, o a través del medio. Seas tú glorificándote en cada necesidad a través de tu palabra, tocando los corazones, salvando las vidas, añadiendo, Señor, los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas. Lo leemos del verso 13 hasta el verso 31. Y dice la palabra del Señor: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, las declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, queremos meditar en una porción que nos habla acerca de esos momentos en la vida cristiana en donde perdemos la dirección, perdemos el rumbo señalado por Dios y cambiamos el curso de las cosas. En esos momentos difíciles de nuestra vida, en la que como cristianos perdemos la dirección, cambiamos el rumbo, nos extraviamos y no encontramos la razón de ser. A la luz de esta pequeña introducción, queremos ver algo que hemos denominado cuando un cristiano se extravía. Cuando un cristiano se extravía. Yo quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez se ha extraviado usted en su vida? ¿Alguna vez ya, siendo cristiano, para ser más explícito, se ha extraviado en su vida? Sí, todos lo hemos vivido. Y muchas veces no hemos encontrado la razón de ser de las cosas. Hemos dicho: pero si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los días, yo oro, yo ayuno, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, hago todo lo necesario, pero no encuentro el rumbo que verdaderamente me hace falta. Y me siento vacío, me siento como que soy solo, me siento como que nada llena mi existencia. A más de alguno de ustedes se ha encontrado en una situación de esas. Esta porción nos habla de dos personajes que iban hacia un pueblo llamado Emaús. Habían vivido la experiencia más dura de su vida porque eran seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Habían andado con Él, habían visto milagros, habían visto prodigios, habían visto señales, escuchado la palabra del Señor, como ellos mismos lo manifiestan. Sin embargo, su líder había fallecido, lo habían crucificado y había muerto. Y ellos no entendían qué es lo que había pasado. Ahora se sentían tristes, desolados, preocupados, no entendían lo que pasaba. Dice, caminaban sin rumbo, completamente desorientados. A tal grado que su fe, en lugar de ir hacia arriba, había bajado. Acá encontramos detalles muy importantes, extraordinarios, casi imperceptibles. Uno de ellos es que de estos dos personajes se les había velado, como que se les había oscurecido, miraban y no miraban. O sea, tenían los ojos abiertos, una vista muy clara, pero ellos no miraban más allá.
También tuvieron después los ojos develados, porque cuando el Señor les habló, hasta entonces se dieron cuenta que era Él. Antes no miraban. Encontramos que la aparición de Cristo hacia ellos, ya después de fallecido, fue una aparición normal, se les presentó caminando. Pero después dice la Biblia que su desaparición fue súbita. O sea, estando frente de ellos, ellos no se dieron cuenta y de repente desapareció. Y el otro detalle es que ellos habían perdido el rumbo de su existencia. Esos habían seguido a Cristo con una gran ilusión, seguros en su momento de que Cristo era la razón de ser de su existencia, de que en Cristo habían encontrado todo lo que necesitaban y durante Cristo estuvo con ellos, ellos se sentían felices. Pero ahora, al verlo crucificado, al darse cuenta que había sido crucificado, viene el deseo. Sus esperanzas se pierden, se encuentran tristes, apesadumbrados y con un vacío en su corazón por todo lo sucedido. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y esos momentos difíciles son para nosotros como una prueba, para aquellos que ya ostentamos el título de hijo de Dios, son como una prueba. Porque si están bien, nosotros andamos motivados, nosotros caminamos siempre hacia adelante, andamos sonriente, saludamos a medio mundo, en fin, somos una lindura de cristianos. Pero ¿qué pasa cuando viene un problema serio? ¿Qué pasa cuando falleció un ser querido que nosotros ya lo considerábamos eterno? ¿Qué pasa cuando el mejor de nuestros amigos de repente nos dio la espalda y nos cruzó con un puñal la espalda? ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad grave que nosotros no podemos ponerle punto final a eso y llevamos al médico y el médico dice ya no se puede hacer nada? Nuestra fe se viene abajo. Nuestra fe retrocede. Nuestro estado de ánimo cambia. Comenzamos a actuar en forma rara. Y lo primero que sucede es que se nos olvidaron las enseñanzas. Se nos olvidó que tenemos un Cristo glorioso. Se nos olvidó que tenemos un Dios poderoso. Se nos olvidó que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y empezamos a actuar en forma rara. Y no comprendemos qué es lo que pasa. La tristeza, la frustración de estos dos discípulos hicieron que determinaran irse a una aldea llamada Emaús, separándose del resto de hermanos, separándose del resto de discípulos, de todos aquellos que seguían a Cristo, que probablemente estaban viviendo la misma experiencia. Si usted ve los 11 discípulos que el Señor buscó, porque uno ya estaba muerto, se fueron al mundo. Después que el Señor murió, ellos se fueron al mundo. No entendieron las palabras del Maestro. Y a muchos de nosotros nos pasa igual. Ya sea por las vicisitudes de la vida, ya sea porque vivimos experiencias desagradables, ya sea porque haya el fallecimiento de un ser querido, por el rompimiento que hoy es común, el rompimiento de un hogar,
Hoy hasta los hogares cristianos se ven afectados por Satanás y que el Señor lo reprenda. Y no entendemos y no comprendemos por qué pasan estas cosas. Y tomamos decisiones equivocadas y la primera es alejarnos. No, ya me voy de la iglesia, de todos modos ahí ni Dios está. Miren todo lo que me pasó y me entregado que era Dios. Es que no se trata si es entregado o no es entregado. No se trata de si usted tiene privilegios o no tiene privilegios dentro de la iglesia. Se trata de qué valor usted le ha dado a la presencia de Cristo en su vida. Si ha tomado la razón de ser de Cristo en su corazón. De eso se trata. Que cuando las situaciones vienen no entendemos, porque nosotros tuvimos un Cristo en la mente, pero no en el corazón. Y se alejan. Bueno, algunos se alejan por sinvergüenzas. Otros se alejan porque perdieron el horizonte de su vida. Otros por ignorancia. Por las razones que sean. Las consecuencias no se van a dejar esperar. Nosotros debemos de afirmarnos en el Señor cada día y dejar de vivir una vida religiosa. Recuerde, la religión mata, Cristo vivifica. Los que estamos abrazados a Cristo, vayamos donde vayamos y vivamos lo que vivamos, siempre vamos a tener victoria. Que eso es maravilloso. Usted está emproblemado y camina riéndose. Usted está emproblemado y fuera para que otros se agobiaran y se frustraran, y usted sonriendo sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y la respuesta está siempre a la luz de Cristo. Para que nosotros podamos entender esto, de cuando un cristiano se extravía, a la luz de los detalles, lo que el Señor tiene esta mañana, y que sea Dios hablando a nuestra vida. Dice el verso 15 y 16: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Todo en la vida tiene un propósito de Dios. Todo. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. A veces nos pasan cosas y no entendemos por qué nos pasan. Con el transcurrir de los días, el Señor va poniendo los puntos necesarios sobre las íes. Y hasta entonces nosotros empezamos a entender, por esto el Señor lo estaba haciendo. Esos dos personajes, os repito, habían vivido experiencias maravillosas con el Señor. Probablemente pudieron haber sido discípulos estrellas, de esos que se meten a una congregación con todo y trabajan y ofrendan y diezman y visitan y aman a su prójimo con todo. Que esos cristianos son bien difíciles encontrarlos dentro de la iglesia, ¿sabían ustedes? Son bien difíciles. Pero estos muestran que sí verdaderamente habían conocido a Cristo, habían andado con Él, habían visto los milagros, los prodigios, todo aquello que el Señor había realizado durante sus 3 años y medio de ministración o de ministerio en Israel. Sin embargo, ahora ya Cristo había fallecido, había sido crucificado, y ellos no habían entendido eso. En un momento de decepción, en un momento de desesperanza, ellos empiezan a caminar sin rumbo y van platicando entre ellos todo ese acontecer que se había dado, que no les pasaba, no lo entendían.
No sabían por qué se estaban dando estas cosas. Y dice la palabra que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se les acercó. Cristo llegó a la par de ellos y empezó a actuar con ellos. Y dice el verso 16, no lo reconocieron. No se dieron cuenta que era el Señor. No percibieron que el que estaba a la par de ellos, platicando con ellos, era el Cristo de la gloria. No lo entendieron, no lo reconocieron. Nosotros podemos ver el proceso de tomar decisiones equivocadas. Por lo general, cuando nuestras decisiones son erradas, lo que hacemos es dar media vuelta e irnos. Nos alejamos de los hermanos, ponemos bastante distancia dentro de los hermanos, queremos encontrar dentro de la Biblia versos que apoyen la decisión que yo he tomado. Y es más, dejamos el consejo de Dios. Dejamos de seguir la palabra, dejamos de obedecer a Dios y seguimos nuestros propios consejos, tomamos nuestras propias decisiones. Y es allí donde la vida nuestra empieza a sufrir consecuencias fuertes. Nada nos sale bien, nada. Dice el Señor, lejos de mí, nada podéis hacer. Nada. Pero hoy en día es lo que más vemos. Es el común denominador, no solo aquí, en todas las iglesias. Cada quien toma su propia decisión, cada quien hace lo que le pega su regalada gana. Y al último que tomamos en cuenta, si es que algún día nos acordamos, es a Dios. Estos vieron que Cristo se les acercó y ellos no lo reconocieron. No entendieron. ¿Por qué? Porque dice la palabra, sus ojos estaban velados. Los ojos velados, si están abiertos, los tiene vivito y ve todo menos al Señor. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios para eso. Porque el alejarse del Señor no es nada bueno. Porque el vivir lejos de la cobertura de Dios es letal para nuestra vida. Todo aquel que se aleja de Dios, habiendo percibido de Dios bondad y misericordia, sépalo, le va a ir mal. Le va a ir mal. ¿Por qué? Porque está rechazando el sacrificio de Cristo y está vituperando la sangre de Cristo. Y toma sus propias decisiones y hace cosas desagradables que jamás le van a agradar a Dios. Trágicamente caen en un abismo espiritual y fabrican su propio becerro. ¿Se acuerdan ustedes de aquel capítulo 32 del libro del Éxodo? Que dice la Biblia que había salido Israel del cautiverio de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y ahora estaban en libertad. Y Dios había llamado a Moisés para darle a Moisés el legado que iba a hacer para el pueblo de Dios. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir de Dios palabra de Dios, el pueblo abajo se desenfrenó, se veló, se rebeló, a tal grado que pidieron que les hicieran un becerro de oro. Y lo más curioso es que llamaron al sacerdote de Dios, a don Aarón, para que éste les hiciera el becerro. ¿Y sabe qué pasó? Les hizo el becerro.
El sacerdote de Jehová hizo el becerro y todavía se los da y les dice: este es el Dios que los sacó del cautiverio de Egipto. Mire hasta dónde podemos degradarnos cuando caemos en pecado. Mire hasta dónde nos alejamos de Dios cuando cometemos pecado. Este es el Dios que los sacó de Egipto. Un muñeco que lo acababan de hacer. Un muñeco que lo fabricaron de oro, de piedras preciosas, sí, pero no tenía vida ni era Dios. Y Dios le dice a Moisés: baja porque mi pueblo se ha desenfrenado. Se han hecho un becerro y lo están adorando. Y cuando Moisés bajó y vio la actitud de Aarón, se entristeció y le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído tan grande mal sobre ellos. ¿Por qué Moisés le dice a Aarón semejante? Porque él era el sacerdote de Dios. Porque él tenía la razón de ser, de conectar al pueblo con Dios. Y en lugar de conectarlo con el Dios que todo lo puede, los estaba conectando con una burla, con un fracaso, con la derrota, con la idolatría y con la contraveniencia del Dios de los cielos. Yo te pregunto esta mañana: ¿de qué tamaño es tu becerro? ¿Por qué te has alejado de Dios? ¿Por qué le has dado la espalda a Dios cuando Dios tiene la razón de ser de nuestra existencia? El deseo de Dios es que nosotros recibamos bendición y vida eterna de parte de Él, que estemos con Él por la eternidad. Así como Israel, así como estos señores que iban hacia Emaús, muchos de nosotros actuamos, elaboramos nuestro propio becerro y por ende tenemos el entendimiento velado. Verso 21. Verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de esto que ha acontecido. Véalo, esto es interesante. Esto es interesante porque, como repito, ellos conocían de Cristo, habían escuchado sus palabras, pero ahora que ya era la práctica de esas palabras, no habían entendido. Durante su ministerio, Cristo muchas veces anunció su muerte, anunció que iba a ser sacrificado, que era necesario que Él fuese sacrificado para que pudiese ser redimido Israel y todos aquellos que abriesen su corazón delante del Señor. Pero ahora ellos venían y no entendían, y van tristes y explican que ellos esperaban que Cristo redimiera a Israel en ese momento. No entendían sus palabras. No entendían que el Señor tenía que pagar el precio por su vida. Y dicen más: y ahora es ya tercer día que esto ha acontecido. Ellos comienzan a dar explicaciones de lo que había sucedido, pero mostraban una gran insatisfacción. Burlados. Se sentían como que les habían fallado. Se sentían como que sus expectativas propias no habían sido cubiertas. Y dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Una de las equivocaciones más grandes que cometemos los seres humanos, y especialmente en la vida cristiana, es olvidarnos del propósito de Dios. Y nos pasan estas cosas cuando nosotros vemos que nuestras expectativas,
cuando aquellas cosas que nosotros hemos proyectado no salen, no son cubiertas, no son dadas o realizadas como nosotros esperábamos que fueran realizadas. Ay, dice, me prometieron que casa y no tuve nada, hasta la que tenía perdí. Porque ponemos nuestras expectativas en bagatelas. Así le llamo, porque todo lo que tiene precio sobre la tierra es bagatela comparado con Cristo. Sin embargo, venía y ellos habían puesto ya su propio criterio. Ellos habían hecho planes tal vez de hacer algo. Habían hecho planes, proyectos, objetivos que iban a cumplir. Y nada de eso se había cumplido. El cristiano debe de conducirse, de caminar, no de acuerdo a sus propias expectativas. Nosotros debemos de tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros debemos y vamos a ejecutar la voluntad de Dios. Todo aquel que se somete a la voluntad de Dios es victorioso. Dios nunca te va a dejar desamparado. Eso jamás. Nunca. Siempre hagas lo que hagas, digas lo que digas, si tú te sometes a la voluntad de Dios, tu vida es victoriosa. Porque Dios ha revelado su propósito y su voluntad sobre la tierra. Y el propósito nuestro no sirve para nada. Muchas veces hemos cambiado el curso de las cosas porque yo había puesto mis ojos, dice, en mi hijo tal. Porque lo miré que era el que llenaba todos los requisitos que yo esperaba. Porque lo vi que en realidad se esmeraba por salir adelante, por cambiar. El que lo miraba que tenía una mente progresiva y esperaba de él mucho. Pero en el transcurrir de los días se terminó aquella expectativa. Ya no hay nada que hacer. El niño cambió el curso de las cosas. Y ahora mamá, papá se sienten desorientados. Y a muchos nos pasa eso. Nos desorientamos porque nosotros queremos hacer las cosas como nosotros creemos y no lo hacemos como Dios así lo ha determinado. Estos dos personajes, ellos se habían hecho ya muchas ideas, habían tomado decisiones, tenían muchas esperanzas solo para su beneficio y se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se acuerdan, pero en el libro de los Hechos se habla de dos apóstoles, de Pedro, que fue echado preso y el Señor lo liberó de la muerte, y de Jacobo, que también lo iban a echar preso, pero antes de echarlo preso mejor lo mataron. Y nosotros pudiésemos pensar que Dios es injusto, porque si estos dos eran apóstoles de Dios y la palabra dice que todo aquel que le sirve a Dios es cubierto por Dios, ¿será Dios injusto porque permitió que uno se murió y el otro no? ¿Será Dios injusto porque no cubrió a Jacobo y sí cubrió a Pedro? No, Dios es justo. Y los apóstoles lo entendieron. Los apóstoles lo entendieron porque ellos siempre tenían en su corazón caminar dentro de las perspectivas de Dios. Se ve el mejor ejemplo en nuestro apóstol Pablo, cómo lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron preso, lo agarraron a pedradas, en fin, cuántas cosas no hicieron con Pablo. Y Pablo, al tener ya fuerzas, lo primero que hacía era correr a la plaza más próxima y gritar a los cuatro vientos: Cristo es la razón de vida. O sea, nadie podía callar los labios de Pablo.
ni nadie pudo callar los labios de Pedro. Por eso ellos decían: estamos dispuestos no solo a ser atados y encarcelados, sino a morir por la causa de Cristo. Yo te pregunto a ti en esta mañana, tú que ya tienes horas de vuelo, que ya tienes muchos años de ser cristiano, ¿estarías tú dispuesto a morir por la causa de Cristo? ¿Aló? ¿Sería usted dispuesto a pagar el precio con su vida por la causa de Cristo? No. Gloria a Dios. No, hasta allí no llega. Eso es fanatismo. Si eso es fanatismo, bendito el fanatismo, porque es lo que da la victoria. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. No importa si sean buenas o sean malas, todas tienen un propósito de Dios para nuestra vida. Verso 22 al 24 dice: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Estas mujeres habían llegado al sepulcro para limpiar, echarle aromas al cuerpo y qué sé yo cuántas cosas más iban a hacer preparando en el cuerpo del Señor. Y cuando llegaron, dice la Biblia que encontraron la tumba abierta y el cuerpo del Señor no estaba. Esos dos habían escuchado la narración de estas personas y aún así no creían. Escucharon al maestro decir muchas veces que iba a ser sacrificado, iba a morir por la causa, pero que al tercer día resucitaría. Y esas palabras también habían sido olvidadas y no creían. Yo le digo, da tristeza ver personas de años siendo cristianos y todavía caminan como los cangrejos, que en lugar de avanzar para adelante caminan para atrás o caminan de lado, que pasaron mucho tiempo recibiendo palabra de Dios, que pasaron mucho tiempo y han pasado mucho tiempo alimentándose con la palabra, pero a la hora de la práctica no hay credibilidad, no tienen fe, su fe se devalúa. Mire, lo peor que puede pasar para una persona, sea cristiana o no, que no crea ni en él mismo. Eso sí es grave. Que tiene talentos, tiene virtudes, pero a la hora que va a ejecutar tiene miedo. Y lo primero, a saber si yo podría hacerlo. Otros son peores, dicen, no, es que yo no puedo. No hay nada que tú no puedas hacer que Dios no te vaya a dar la victoria. En la vida cristiana no existen los inútiles. Todo es útil en la obra de Dios. Hay pasos de honra y hay pasos de deshonra. Todos son útiles en la obra de Dios. Y tú debes de cambiar tu actitud, porque te han llevado a actuar de esa manera, porque tu credibilidad empezó a bajar, tu fe empezó a bajar. Dejaste de leer esta preciosa palabra, dejaste de conectarte con el Señor, dejaste de sentir alegría y gozo delante de Dios. Esos dos personajes habían andado con el maestro, como repito, lo habían visto hacer muchas cosas, habían oído la palabra que salía propiamente de sus labios, y ahora que las cosas se daban, ellos
no le habían creído. Ellos narran el acontecer de las mujeres. Ellos narran que los apóstoles también fueron a ver si eso era cierto. ¿Quieres saber? Hasta los apóstoles tampoco creyeron. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo: si yo no veo, si yo no meto mi dedo, si yo no meto mi mano, yo no creeré. Por eso el Señor les dijo: bienaventurados, bienaventurados los que sin ver han creído, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios a eso. ¿No cree usted que usted es bienaventurado? Que sin haber visto a Dios está viviendo experiencias maravillosas. Que sin haber visto a Dios usted está sintiendo su presencia y Dios lo está llevando hacia una victoria segura. Dice el verso 23: y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que él vive. O sea, su credibilidad se devaluó, su fe se devaluó, ya no creían en nada, su tristeza los venía agobiando. ¿De qué ha servido tantos años de estar en medio de la iglesia si nosotros mismos no hemos llegado a valorar la sangre de Cristo sobre nuestra vida? Si nosotros mismos no hemos llegado a dejar, ¿cómo le diría? O a creer como debiera de ser, de tal manera que nos haga avanzar y nos haga vivir experiencias maravillosas. Decía el Señor: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías al sicómoro: desarráigate y échate a la mar. Pero nuestra fe ha ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cada vez se devalúa más. Esto pasa como algunos profesionales, entre comillas, que se mataron estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, sacaron su título y ahora que tienen el título no les sirve para nada. Y lo pegan en la pared y la pared ya se va a vender porque está muy pesada para la pared. Porque no tuvieron o no tienen el valor de enfrentarse, el valor de tomar, el valor de hacer valer ese título. Así somos muchos cristianos. Hemos recibido a Cristo, magnífico. Hemos aprendido de palabras, magnífico. Hay muchos que aprendieron la Biblia palmo a palmo. Pero a la hora de la práctica, tenemos cero. A la hora de la práctica, no creen. Cuando en las enfermedades, más que todo, se da muy común eso. Estamos enfermos, pero en lugar de buscar de Dios, lo que hacemos es correr donde la vecina. Ya que nos empieza a enjarretar un montón de cosas que a ella se le ocurre. Al final terminamos intoxicados. Porque no le creímos a Dios. Dios es la razón de ser de nuestra existencia. Su Hijo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra vida. A Él le ha placido derramar misericordia y derramarla en abundancia y nos ha adoptado como sus hijos. ¿Qué más quieres para vivir en victoria? Si lo mejor ya lo tienes, se llama Cristo. Cristo está contigo, Cristo va a bendecirte, Cristo va a derramar misericordia. Dice el verso 30-31 y con eso termino. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Cristo está aquí y quiere bendecirte. Él te está tocando a tu corazón. Él está abriendo tus ojos para que tú percibas de Él y dejes de vivir una vida religiosa. Para ti que no conoces de Cristo, que hoy lo conozcas.
Que te des cuenta que en Cristo está la victoria. Así que esta mañana yo quiero invitarte a que medites en tu corazón. Que Dios se glorifique en tu vida. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, y él cenará conmigo.